Al paciente no le importa que tú seas el mejor odontopediatra del mundo. Es que es un bache demasiado grande, Juanpa, lo que tenemos los profesionales de la salud. O sea, nuestra responsabilidad es armar una comunidad para poder nosotros ser unos profesionales integrales. ¿En qué momento tú sentiste que ser buen clínico no era suficiente? Debemos reintegrarnos y la debemos hacer. El año pasado fue un año de muchísimos retos para Kids Smile. Y a veces es difícil. Kids Smile es el proyecto más preciado de mi vida. Y a veces hay que llorar. Y empieza el reto, que es aprender a gerenciar. Y a veces nos tenemos que poner serios. Pues realmente me estaba enfermando, y me estaba enfermando emocionalmente. Pero hay que hacerla. Y mi cabeza explota. No haga esto porque se va a equivocar y le va a costar caro y va a sufrir. Todo el mundo feliz y yo destruido. Exactamente, y hay algo que es difícil de decir, pero lo voy a decir. Hola, hola, bienvenidos a Fuera del Sillón. Qué placer para mí es estar acá a tu lado. Gracias por materializar este sueño. Desde el año pasado tenía ese latir en mi corazón y lo supiste entender y lo supiste hacer como lo haces de bien siempre, Juanpa. Entonces, bienvenida a esta nueva parte de nuestra historia. Yo creo que es muy importante que empecemos contándole a nuestra audiencia por qué nace este podcast y qué es lo que queremos lograr con él, básicamente. Entonces, cuéntales un poquito. Bueno, antes que todo, pues lo mismo, yo me siento muy honrado de trabajar contigo, Juli, siempre. Desde el principio, para mí es un honor estar sentado aquí contigo y sobre todo hacer este proyecto, que es algo que realmente me emociona. Me emociona mucho porque creo que ya es el momento, ya han pasado 10 años de ejercicio profesional, ya han pasado 10 años de un trasegar, de un aprender, y yo creo que es el momento de dar. O sea, yo siento que este año es un año de empezar nuevas cosas y una de esas cosas que yo tenía muchísimos deseos en mi corazón de empezar era un podcast, y qué rico que ese podcast sea contigo y no solamente contigo, sino con personas como, o sea, de nuestro equipo de trabajo, Sí, que son es. personas maravillosas. Entonces, ¿por qué este proyecto? Porque es que este proyecto es una necesidad en este momento en nuestra vida. O sea, tenemos que conversar. Tenemos que conversar de diferentes elementos, tenemos que conversar de cómo hacer odontología bien hecha en este país. Sí, creo que tenemos nuestra responsabilidad es armar una comunidad, ¿sí? Y no solamente de odontólogos, sino de profesionales de la salud en general, porque es que hay muchas cosas que nos pasan a los profesionales de la salud independientes que son transversales, ¿sí? O sea, cómo aprender a cobrar, cómo manejar un asunto de recursos humanos, cómo discutir un caso clínico difícil, cómo salir adelante con una situación adversa en un procedimiento clínico, cómo solucionar una situación con, por ejemplo, una familia que no está de acuerdo con un plan de tratamiento, y bueno, y tantas cosas pues que pueden pasar acá. Entonces, yo creo que este espacio es un espacio que nace desde esa necesidad de conversar y también de tener cierto grado de madurez. Yo creo que nosotros debemos atrevernos a hablar cuando ya tenemos un grado de madurez, y yo creo que estos 10 años de trabajo fuerte nos permiten tener un piso y nos permiten tener una claridad sobre cómo vamos a enfocar la odontología de aquí en adelante, porque es el momento de recibir el testigo y de ser, digamos, los protagonistas de la odontología en Colombia en este 2026, con tantos desafíos que vienen, con cambios políticos, con cambios económicos, bueno, y con todo lo que nos sucede todos los días en nuestra consulta. Y yo creo que ahí en esa red de apoyo y en ese colegaje sano, como lo hemos venido construyendo, es donde está realmente el valor de lo que vamos a hacer. Y como te lo expresé a ti en el momento en el que hablamos de esta idea y de desarrollar esto, el año pasado fue un año de muchísimos retos para Kids Smile. Hubo, digamos, un oleaje fuerte más que en los años anteriores, y precisamente por eso, por no hablar, por no saber
hacer o tener una red de apoyo, por tratar de ser lo que muchas veces intentamos, que son superhéroes, superheroínas en nuestras propias fuerzas, sacarlo todo adelante, pues realmente me estaba enfermando y me estaba enfermando emocionalmente y se conoce la ansiedad y se conoce una cantidad de cosas y de ahí nace esto, o sea, qué dicha nosotros poderle entregar a los colegas que vienen atrás o incluso a los que ya van en este nuevo camino pero que todavía no se han sentado a hablar de una dificultad puntual que tienen, nuestras propias experiencias. Acá todo lo hemos aprendido, digamos, a través de los intentos, de las pruebas, de los tropiezos, pero cuando ya nos unificamos y todos nos empezamos a contar, mira, tuve esta dificultad con la Secretaría de Salud, o tengo esta dificultad en el tema de las finanzas, o tengo esta dificultad con el manejo del personal, es que es un bache demasiado grande, Juanpa, lo que tenemos los profesionales de la salud en términos administrativos a la hora de aprender a hacer marca, a hacer empresa. Entonces, qué rico que este espacio nazca para poder aportarles y también para seguir aprendiendo, lo que hablábamos tú y yo, tener la humildad de reconocer que creo que en este camino jamás dejaremos de aprender. Y lo hemos escuchado de tus papás que llevan una cantidad de años en el proceso y todos los días se sigue aprendiendo. Sí, así es, tal cual. Y eso me hace pensar, digamos que a devolverme un poco a la etapa universitaria. Yo hago como un recorderis de esto y digo, bueno, recibimos demasiada información, demasiado conocimiento, sobre todo pues desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de procedimientos, de protocolos, que por supuesto son fundamentales para nuestra profesión. Pero hubo ciertos aspectos, sobre todo en el tema de habilidades blandas, habilidades de comunicación, de cómo manejar, por ejemplo, la frustración de los pacientes y también todo este tema financiero, administrativo, legal. Sí, o sea, es que esto es un mar pues de cosas que nos están pasando todo el tiempo y que es algo que no es estático. Es algo que es absolutamente dinámico. O sea, todo el tiempo están saliendo nuevas leyes, nuevas reglas, Total. nuevas cosas que Es cambiante. sí, o sea, que nos cambian y pues, y que nos afectan como profesionales, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas, digamos, que hay que mencionar es que debemos nosotros como o sea, como profesionales de la salud y como empresarios que somos, enfocarnos en distintos elementos, estos elementos administrativos, estos elementos comerciales, estos elementos, digamos, de hablar a cámara, por ejemplo, de conversar, Total. de podernos exponer a una comunidad, son cosas que hay que hacer, porque eso es fundamental para que nuestro desarrollo y para que pues digamos que nuestra madurez profesional vaya más allá. Sí, entonces en términos universitarios, qué rico poder ampliarle un poquito la visión a estas personas que están empezando en el ejercicio profesional y que seguramente están empleadas y que están en un consultorio aquí y en otro allá y que la están luchando y que están saliendo adelante. Qué rico poderles dar elementos porque definitivamente ser empresarios es la vía para poder salir adelante, para poder tener un desarrollo económico mejor, para poder alcanzar los sueños más rápido. O sea, yo soy un creyente que la parte de ser empresario y de salir y de apostar a la empresa en este país es clave. Es clave y pues sin ánimos de ser desagradecidos porque finalmente valoramos un montón toda la formación que se nos ha dado. Yo pues personalmente adoro mi universidad, pero es una realidad y yo creo que tú que tienes tanta experiencia, que has conocido varias facultades en todo tu proceso de formación, concordamos en que realmente debe de haber una explicación de base por qué no abren estos espacios dentro de los procesos de formación, porque es algo que se pasa rápido y por encima. Ojalá en algún momento eso cambie y así la carrera se demore un poquito más, le den el tiempo suficiente a prepararnos en inteligencia emocional para saber hacer empresa, hacer negocio, en toda la parte financiera, en toda la parte de reglamentación. La formación no puede estar enfocada solamente a saber diagnosticar muy bien y a saber tratar muy bien, que es fundamental, pues
ni más faltaba que se le fuera a disminuir la calidad a esos aspectos, pero sí es necesario porque es que entonces lo que pasa es que estamos saliendo y nos estamos enfrentando a una realidad que no tenemos las herramientas para saberlas manejar. Y ahí es donde o nos quebramos, o nos enfermamos, o las cosas no salen tan bien. Y qué pesar que estemos invirtiendo una cantidad de tiempo, de dinero y demás en formarnos, pero quedemos con un bache tan grande en ese sentido. Entonces, digamos que una motivación para que ojalá los pensum académicos lo puedan empezar a considerar, pero por el momento y mientras eso pasa, que este sea un espacio donde podamos aprender de una manera chévere, entre amigos, entre conversación de amigos, que es lo más importante. Sí, exactamente. O sea, eso es un tema pues, que tú tocas y es supremamente clave. O sea, devolviéndome un poco a esa etapa universitaria, yo tuve la posibilidad de estar en distintas universidades, en distintos momentos y de ver la universidad desde pues, de distintos puntos de vista. Y definitivamente, cuando la formación es tan aguda, tan precisa, se atomiza el conocimiento, ¿sí? Y cuando atomizamos el conocimiento, perdemos la esencia. Y yo creo que para poder nosotros ser unos profesionales integrales, debemos reintegrarnos, ¿sí? Reintegrar todos estos conocimientos, sobre todo desde el punto de vista comercial, administrativo, que es lo que estamos pues tratando acá y que es, digamos que algo que es absolutamente clave, ¿sí? Entonces, yo pienso que de los elementos que nos hicieron falta fueron esos. Fueron elementos desde el punto de vista comercial, administrativo y sobre todo de esas habilidades blandas. Yo admiro a mi papá porque él es un hombre que ha hecho su consulta y tiene unas aptitudes y actitudes que son desde el punto de vista de conversar con el paciente, saludar al paciente, ser cariñoso, acercarse a la persona y finalmente lo que le queda al paciente es eso. Total. O sea, al paciente no le importa que tú seas el mejor odontopediatra del mundo o el mejor ortodoncista del mundo, no. Lo que la gente está buscando es que seas una buena persona y que cuando tú te comuniques con la persona, te alinees con sus necesidades y que no solamente te alinees con sus necesidades, sino que lo escuches, ¿sí? Que no hables y hables y hables, sino que le escuches para que la persona se sienta cobijada, se sienta respaldada y además sienta que tú digamos que la estás dirigiendo en el camino correcto, ¿sí? Porque es que al fin y al cabo nuestra profesión es una profesión de confianza. Así es, y de relacionamiento. Sí, total. Absolutamente, o sea, de establecer una relación en la cual generes tanta seguridad y tanta comodidad que el paciente diga, vale la pena elegir este lugar o elegir este profesional. Oye, Juanpa, y digamos que en el desarrollo de todo lo que hemos estructurado, ¿en qué momento tú sentiste que ser buen clínico no era suficiente para hacer o para tener una práctica profesional exitosa o bien hecha? Pues mira, esa es una pregunta que viene como al fondo, como del corazón, y es Sí. algo que nos pasa a todos, porque El desimple, el famoso desimple, o sea, uno sale pensando que está, mejor dicho, preparadísimo, super wow, tengo todas las herramientas para ser un profesional inigualable y ¡pum! Llega el desimple. ¿En qué momento sientes ese desimple? Exactamente, o sea, cuando tú llegas, o sea, en mi caso fue muy particular porque yo soy una persona que tiene pues digamos que tuvo la gran fortuna de tener familia de odontólogos y de graduarme hoy y tener mañana 70 pacientes citados. O sea, yo no tuve rampa de aprendizaje, no abrí el consultorio a esperar a que llegaran 1 o 2 pacientes, no me tocó salir a hacer publicidad, no. Yo terminé mi proceso de formación profesional y al día siguiente estaba agenda full con un papá que llevaba muchísimos años haciendo esta profesión muy bien y con un desafío gigante porque además eran pacientes que eran personas muy exigentes desde el punto de vista empresarial, personas que querían que fueran bien tratadas, que el procedimiento fuera rápido, fuera bien hecho, que la persona fuera amable. Entonces la vara estaba muy alta. Y yo pienso que el momento en el que yo me doy cuenta que debo callar y que debo escuchar y que debo ver fue prácticamente esa primera semana. O sea, yo llegué la primera semana
como el doctor Juan Pablo Moya, graduado de ortodoncista de la Universidad CES, que uno dice, no, súper preparado con todo, y resulta que me enfrenté a la o sea, a la realidad que mi conocimiento ontológico era grande, por supuesto, y era vasto y profundo, pero que mi conocimiento y mi plataforma como profesional y empresario no lo era, ¿sí? Entonces es llegar a darme cuenta, venga, un momentico, espérese, observemos este negocio que está funcionando, ¿sí? Miremos lo que está funcionando, no opinemos tanto, más bien escuchemos a las personas que saben hacer las cosas y empecemos a construir y a, digamos que a captar todo ese conocimiento, pues en el caso pues de Moyo Ortodoncia, y pues para mí fue eso, o sea, para mí fue como encontrarme con esa pared, como tú dices, o sea, como que llegué, como que ¡pum! Me estrellé y dije, no, espérese, un momentico, paremos, pensemos y como que empecemos a construir a partir de la observación. Digamos que en mi caso también se ha ido desarrollando el desinfle gradualmente y las personas que me conocen saben que Kids Smile es el proyecto más preciado de mi vida, es mi proyecto de vida realmente. Pero es muy charro porque sobre todo en la esencia de un odontopediatra uno se sueña su lugar, muñequea el color, el muñeco, y yo tenía todo eso estructurado en mi cabeza, yo creo que desde que estaba en la universidad, o sea, Claro. mi sueño estaba muy claro, entonces cuando ya se materializa, llego con este derroche de amor de satisfacción por haberlo logrado y empieza el reto, que es aprender a gerenciar, aprender a manejar empleados, decepcionarme del comportamiento de muchos de ellos, no tenía la menor idea cómo hacer un buen proceso de selección, entonces fueron muchas las personas que han pasado por Kids Smile y que me han enseñado un montón, con errores, con defectos, con lo que sea, pero de las cuales hemos ido aprendiendo. Después venga y organícese desde el punto de vista financiero, que eso es otra cosa que hacemos muy a la ligera, con honestidad lo tenemos que decir, nosotros entre nosotros mismos, présteme la lista de precios, y eso fue lo que hice yo con mis colegas en Medellín, préstame la lista de precios, sin hacer absolutamente ningún tipo de análisis, de estudio, de nada. Y empieza a Kids Smile rodar así, creo yo que de la mano de Dios, porque rodaba por inercia. Y yo clavada haciendo consulta desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces no tenía un solo minuto para hacerme cargo. Y esto se empezó a volver una bola de dificultades, de desorganización, y me caso con un administrador de empresas que viene y me dice, no entiendo cómo funciona este negocio si tú no estás cumpliendo como con los mínimos requeridos de organización a nivel financiera y demás. Entonces, Andrés Felipe ha sido un regalo de Dios para mi vida. Él me ha estructurado de muchas maneras, sobre todo para aprender a hacer todo el análisis desde los gastos, desde los costos, ahí es donde debemos aprender realmente a hacer cobros. No es prestarnos entre nosotros las tarifas. Ahora, por supuesto, hay que estar empapados de qué es lo que está pasando en el mercado, cuánto se cobra y demás. Ojalá fuéramos más colegas en ese sentido y ojalá fuéramos una red de apoyo entre nosotros mismos, pero bueno, los precios del mercado son importantes, pero es que tú de verdad necesitas saber cuánto te vale a ti tu consulta a la hora de poder hacer cobros asertivos. Y de una forma u otra todo se ha ido estructurando y todo se ha ido corrigiendo, pero yo sí soy una fiel creyente que cuando hay organización desde el inicio, el crecimiento es mucho más tranquilo y es mucho más eficaz. Hay que ser organizados desde el punto de vista financiero, hay que ser organizados desde el punto de vista de reglamentación, que es otro de los ítems importantísimos. O sea, no dejen el cumplimiento de las normas para los momentos de las visitas, empiecen desde el principio a cumplir y organizarse y auditar todos los procesos, porque eso les va a permitir tener mucha tranquilidad en el proceso. Entonces, digamos que ha sido un desinfle paulatino, pero lo compensa todo el amor que siento
por Kids Smile y lo compensa, que como te digo, es mi proyecto de vida, entonces cada que hay una dificultad, aprendo de ella y nunca he pensado en tirar la toalla porque sería tirar la toalla de mi proyecto de vida en general, pero sí sé que las personas que me conocen saben que me cuesta gerenciar y hablábamos de algo que después tocaremos y es en qué momento aprender a delegar. Sí. Háblanos tú de eso. Total, bueno, sí, así es. O sea, yo llego a una estructura y a una empresa que ya tiene muchísimos años, ¿sí? En donde, o sea, porque mi familia tiene varias empresas. Una de las empresas es Moyo Ortodoncia, que es una empresa familiar, donde mi mamá, digamos que desarrolla un rol administrativo y mi papá un rol clínico, ¿sí? Y entonces, hablando de esta unidad de negocio y de esta empresa, eh, claro, o sea, obviamente. ¿Y cómo te parece cuando conversa el área administrativa con el área clínica? ¿Y cómo te parece cuando yo quiero regalar todo porque yo soy clínico y yo quiero que mi paciente esté bien y a mí no me importa que tumbe 100 brackets porque yo se los quiero regalar y me llega el área administrativa y me dice, venga, Sí, espérese, sí. espérese porque es que si usted regala todo, nos quebramos y tenemos que cerrar esta empresa, ¿sí? Y no solamente eso, sino tantas cosas que suceden, ¿me entiendes? O sea, esta conversación administrativa, comercial y clínica Es fundamental. es fundamental, es súper clave y debe existir y la debemos hacer y a veces es difícil y a veces hay que llorar y a veces hay que poner los puntos sobre las íes y a veces nos tenemos que poner serios, pero hay que hacerla, ¿sí? Y yo por eso vuelvo y reitero el tema de este podcast, que es rico poder hablar de esas cosas difíciles y poderlas hablar con personas que saben y con personas que nos van a decir, no haga esto porque se va a equivocar y le va a costar caro y va a sufrir y es mejor que no lo haga, así usted crea que sí. O sea, como por ejemplo lo que tú decías ahora, yo me guío, entonces mi colega cobra tanta plata, entonces yo cobro lo mismo y entonces resulta que yo me estoy quebrando, pero no importa. Y no me estoy doy cuenta. Totalmente. Que es lo más charro de todo. Y cuando menos, o sea, cuando menos pienso estoy en una situación imposible, trabajando como un loco, matándome, ganando poquito, reventado, todo el mundo feliz y yo destruido. Así es. Entonces no puede ser eso, ¿sí? Y justamente cuando tú hablas de esto y cuando, digamos que nombras este tema, se me viene a la cabeza un elemento y es el elemento de comparación entre cada vez que recorremos más el camino del empresario en salud, ¿sí? Empieza a haber un choque y como una dualidad con nuestra vocación profesional. Total. O sea, porque es que cuando yo arranqué a hacer odontología, yo dije, no, odontología, qué rico, arreglarle los dientes a las personas y que la gente tenga sonrisas bonitas y pueda sonreír, ¿sí? Y uno ve ese florecer en ese adolescente que llega con una cantidad de miedos, con una cantidad pues digamos, de preguntas, de interrogantes y empieza a ver esta solidez en esta mordida y en esta sonrisa y entonces empiezan a reír y entonces empiezan a tener relaciones y parejas y entonces empieza una cosa muy bonita, ¿sí? Pero viene esta parte que es la parte de, claro, cada vez que yo camino más en este tema del empresario, del número, de la junta, de la decisión, de vamos a contratar a esta persona, vamos a despedir a esta, empieza el tema de la vocación a pelear. Y yo quiero que tú me digas, Juli, Sí. para ti, ¿cómo ha sido ese tema? Es lo más real que he escuchado en mucho tiempo. Es un choque constante porque es la realidad. Y sobre todo, por ejemplo, en mi área, que es odontopediatría, esto sí es una vocación que tiene raíces profundas en mi corazón. Y yo amo profundamente ser odontopediatra, o sea, me siento súper afortunada de hacer lo que me gusta hacer en la vida, de haber tenido la oportunidad de desarrollarme, pero jamás me imaginé que esto me iba a llevar a esa confrontación de ir a lo que más he detestado en toda mi vida, que son los números. Cuando yo les decía ahorita, hay que conocer muy bien, y esto en todos los aspectos de la vida, o sea, cuando tú decides tener una relación, ¿tú qué haces? Conoces muy bien a la persona con la que te estás relacionando. Sí. Hay que conocer muy bien tu negocio antes de empezar
a fluir y atender y atender y atender. Conocer muy bien significa cuánto debe de ser mi productividad semanal. O sea, yo no puedo esperar ni siquiera al final del mes. Yo tengo que estar juiciosa conociendo cada semana cómo se va comportando para yo poder realmente tener tranquilidad. Porque o si no, entonces lo que va a pasar es lo que me pasó a mí. Un corazón repleto de amor, un corazón repleto de satisfacción. Tú lo vives con tus adolescentes, yo lo vivo con niños, entonces yo salgo de ese consultorio con el corazón hinchado, pero entonces llega la hora de sentarme a revisar lo que está pasando con el negocio en términos financieros, en términos comerciales, en términos de servicio al cliente, en términos de manejo de personal, y mi cabeza explota. O sea, literal, el corazón lleno, pero la cabeza reventándose y muchas veces el bolsillo patinando y mirando cómo se van a sacar las cosas adelante. Para mí ha sido fundamental y ha sido una bendición yo poder empezar a delegar cosas administrativas. Digamos que lo hablamos tú y yo en algún momento, Juli, y si tienes una gerente, que era una posibilidad. Total. Pero también nos chocamos con la realidad que el gerente conoce muy bien los números, pero no conoce la realidad del negocio, o sea, no sabe de odontología y hay muchas decisiones a la hora de la calidad de tu consulta que dependen de lo que tú decides comprar, con lo que decides trabajar, del tipo de personas que tienes a tu alrededor. Un gerente puede llegar a modificar muchas cosas sin entender la realidad de la odontopediatría y eso es un arma de doble filo importante. Entonces, digamos que más que soltar por completo la gerencia de un negocio de salud, yo pienso que es hacer muy buen equipo con personas o con profesionales que sepan de números y que te puedan aportar como tal. Es decir, funciona y lo hemos visto y tú lo ves en una de tus clínicas que tiene una gerente establecida, en la otra tienes equipo familiar haciendo esa parte gerencial y en otra eres tú. Funciona desde las tres vías. Pero digamos que en mi experiencia, para mí estar ahí en el conocimiento de la toma de las decisiones, en todo, ha sido fundamental para que la experiencia Kids Smile para el paciente siga siendo la misma. Sí, total. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Ahorita que tú, pues que hablábamos sobre los negocios, claro, otro de los negocios es esta clínica, que es una IPS, que tiene una gerente, que tiene una junta directiva, que es algo muchísimo más, digamos que ordenado y muchísimo más grande en términos administrativos. Definitivamente hay que delegar, o sea, sí o sí hay que aprender a delegar, pero también hay que estar y participar de los procesos. O sea, no es que yo conseguí... Se puede soltar el control. Total, o sea, no es que yo conseguí, por ejemplo, un administrativo y entonces a ese administrativo le voy a entregar toda la responsabilidad y yo me voy a hacer el loco. No, o me voy a dedicar a atender pacientes, que es lo que nos han dicho, zapatero a tus zapatos, entonces tú dedícate a atender pacientes, pero empiezas a desconocer todo lo que va a traer internamente la toma de decisiones en las que no te tienen en cuenta, a ti como propietario. Exactamente, y hay algo que es difícil de decir, pero lo voy a decir, o sea, nosotros hemos tenido en este país empresas que han llegado de afuera, que tienen, digamos que tamaños financieros enormes a nivel, digamos, salud, ¿sí? Que son empresas privadas de salud, pero que no tienen alma. Total. O sea, ¿me entiendes? O sea, es la empresa que hace la publicidad, la más linda, la más viral. La más sonada. La más sonada, la más chévere, que tiene personalidades, influencers, deportistas, famosos, que están ahí haciendo todo ese backup para darle esa visibilidad. Pero que cuando entramos al terreno que es el terreno de cómo vamos a tratar a las personas, cómo vamos a hacer la parte odontológica, cómo nos vamos a relacionar, ¿sí? Ahí es en donde falla. Porque entonces contratan, digamos que profesionales que no tienen ese bagaje y ese conocimiento, sino son solamente clínicos y son personas más bien técnicas, más que están en el corazón de la empresa y entonces todo se desconecta.
Y se pierde el lenguaje de la total, marca por total, completo, es se cierto. pierde el lenguaje y finalmente nuestras empresas de salud tienen que existir porque es que en este país si tú quieres sacar adelante un proyecto se vuelve una empresa y sí o sí tienes que cumplir con los requerimientos de ley, con los números y con todo esto, pero es que nuestra vocación es sanar personas. Tal. Es que esa es nuestra, o sea, esa es nuestra razón de ser y nuestra razón de haber estudiado tantos años y de haber hecho tanto esfuerzo, ¿sí? Entonces, definitivamente ese tema de, pues digamos, de esta dualidad que hay entre el elemento que es vocación versus, digamos que el empresario. Negocios. O sea, el tema de negocios es algo que es absolutamente retador y tenemos que pararnos en los dos lugares. Tenemos que estar en las dos esquinas, ¿sí? Como empresarios para ciertas cosas, pero como odontólogos y dueños del paciente en otras, ¿sí? Y reconciliar ese tema. Y por eso este es un gran desafío. Yo creo que de este primer episodio ese es el aprendizaje más grande, o sea, lo que tú acabas de decir. No podemos desligarnos de las dos vías, o sea, hay que sanar, para eso estamos formados y para eso, o sea, esa es nuestra vocación, pero también hay que sanar organizadamente y no lo puedes delegar ni soltar por completo porque entonces pierdes el alma de tu consulta. Tú lo dijiste con absoluta claridad. No, no es por ganar más o por hacer más números, voy a sanar más regularmente o de una forma más económica o no. Que tu prioridad siempre sea esta, tu vocación, sanar, crear, construir sonrisas hermosas con la mejor calidad, pero que tú nunca te desligues del proceso de conocer tu negocio a profundidad y de ser organizado desde el principio. Ese es el éxito, yo creo que, y el punto clave y fundamental a la hora de construir un negocio. Ser organizado financieramente desde el principio, ser organizado en reglamentación desde el principio, ser organizado en el tema del mercadeo, de toda la parte comercial desde el principio. O sea, no vayas construyendo en el camino, sino que organízate desde antes de abrir las puertas de así. Sí, hay ciertas cosas, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay ciertas cosas que definitivamente es necesario tener listas para que no sufras, porque si no vas a sufrir horrible. Sí, o sea, si tú no tienes tus horarios claros, si tú no tienes claras las funciones, si tú no tienes claro esos elementos como tan básicos, como tan estructurales, tan pilares del negocio, o sea, sí va a funcionar, porque obviamente va a Claro, por funcionar. inercia. Claro, obviamente, o sea, funciona porque funciona, pero ¿a qué costo? Total. ¿Sí? Bueno, le creo tanto, tanto a este proyecto, Juanpa, porque aprender de las experiencias de otros, como a pasar con nuestros invitados, aprender y hablar abierta y sinceramente de nuestras propias experiencias, me parece espectacular. Y esa es la forma en la que realmente estamos dejando el granito en el gremio para todos esos colegas que hoy por hoy necesitan hablar un poquito de sus negocios, de su organización, de sus proyectos y demás. ¿A ti qué te gustaría que les quedara a esa audiencia, que le quedara a esa audiencia nuestra a partir de este proyecto? Bueno, Juli, realmente este tema de esta conversada, creo que lo más valioso es disfrutar, porque yo pienso que acá el profesional de la salud que nos vea y que nos escuche, pues también se va a identificar, ¿no? Y se va a reír con los cuentos, con las historias y se va a retroalimentar, va a decir, no, esto no me sirve, esto sí me sirve, esto me gusta, esto no me gusta. Y pues y finalmente, pues el propósito es invitar a que la gente participe, ¿no? Y que la gente Total. pues se conecte con este tema y que se lleven eso, que se lleven esa conversada, que se lleven esa experiencia, eso que le funcionó a este otro doctor que a mí no me ha funcionado, o esto que quiero probar nuevo que ni siquiera se me había ocurrido. Entonces es eso, o sea, es como el
sí, el hacer tejido, el hacer país, porque es que estamos en un momento en el que le estamos apostando a nuestro país, le estamos Total. apostando a nuestra Colombia, a nuestra Pereirita que amamos con todo nuestro ser y, y definitivamente la forma de apostarle es poder conversar sobre esas cosas que nos hacen titubear, que nos hacen dudar, que nos hacen de pronto tambalear un poco y entre todos apoyarnos y fortalecernos y crecer. Sin juzgar, desde la honestidad, desde la anécdota, desde la experiencia. Al final eso va a ser lo bonito de este proceso, que no sea ese momento eh, que pesa, que cuesta, tablero con números, con tablas de Excel, sino desde la vivencia y la experiencia. Eso va a hacer que no sea tan denso y que se pueda disfrutar un poquito más. Tenemos un reto enorme ese próximo episodio con un invitado de valor sorpresa que nos enriquezca a todos. Entonces, bueno, yo te agradezco un montón por este primer episodio. Lo disfruté, me lo gocé, boté el miedito y nada, dejémonos sorprender por lo que la vida y el destino tenga para nosotros con Por Fuera del Sillón y en nuestro equipo de trabajo, que ha sido uno de los regalos más grandes que me ha dado Dios en la vida, hacer equipo multidisciplinario contigo. Ay, tan bella, Juli, yo también. Yo también me siento muy feliz. Creo que es el inicio de algo muy grande y algo muy lindo y sé que esto nos va a conectar, nos va a permitir descubrir muchas cosas y sobre todo nos va a permitir ayudar a nuestra comunidad ontológica pereirana Así. y colombiana. Sí, porque va a ser abierto, o sea, amando nuestra región, porque le hemos apostado al crecimiento, además la hemos visto crecer exponencialmente en estos 10 años, pero va a estar abierto a todos los que nos necesiten y nos quieran escuchar y quieran aprender de la mano de nosotros. Así que nos vemos en un próximo capítulo Por Fuera del Sillón para que empecemos a entrar en materia como se debe. Así es. Ya está.